para la sociedad civil. La mayoría de los países que obtienen una puntuación baja en cuanto a libertades civiles también suelen recibir altas calificaciones de corrupción. Hay una relación entonces entre corrupción, entre democracia y entre derechos. Y a ello también se ha abocado muy recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Resolución 1 del 2018 que publicó tan recientemente como el pasado viernes 16 de marzo. Pero vamos a comenzar viendo un poco de qué se tratan estos índices. En el índice de The Economist vemos, como les anticipaba, que Uruguay ocupa un lugar privilegiado. Es el primer país calificado dentro de América Latina, es el único de los de América Latina que es una democracia plena. Hasta hace unos años también estaba Costa Rica, que hace algunos índices descendió a una democracia imperfecta. En esta categoría de democracia imperfecta están varios países de América Latina, entre ellos Colombia y entre ellos también Ecuador. De hecho, en Ecuador se señala justamente la relevancia de la corrupción, porque de ser un régimen híbrido, o sea, la tercera categoría, ascendió a ser una democracia imperfecta justamente por haber anunciado y haber puesto en práctica medidas anticorrupción. Vemos que entonces que la democracia y la corrupción tiene una relación muy intensa y muy importante, y eso nos tiene que llevar a preocuparnos en el hecho de que si nosotros vemos el índice aplicado a todo el mundo, vemos que hay muy pocos países que son democracias plenas. Con lo cual deberíamos preguntarnos qué incidencia tienen en todos esos países las medidas anticorrupción y la corrupción. O sea, cuánto incide la corrupción en esa calificación o en esa no calificación como democracias plenas. Podemos hacer una relación entonces inversamente proporcional a cuanto más corrupción, menor grado de democracia, y a cuanto menos democracia, mayor corrupción. Esta relación, como les adelantaba, también fue señalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estableció que la lucha contra la corrupción está indisolublemente ligada al ejercicio y disfrute de los derechos humanos. La impunidad fomenta y perpetúa los actos de corrupción. Por lo tanto, el establecimiento de mecanismos efectivos para erradicar la corrupción es una obligación urgente para lograr un acceso efectivo a una justicia independiente e imparcial y para garantizar los derechos humanos. Pasando ahora al otro índice, al índice de Transparency International, vemos que Uruguay también ocupa un lugar privilegiado porque es el primero de América Latina, el tercero de toda América, o sea que el índice de percepción de corrupción es muy bajo. Pero me quiero detener en este punto, en ver especialmente cómo ha sido la evolución y en ver que el índice para Uruguay está descendiendo, o sea, la percepción de corrupción está aumentando, que es un poco lo que pasa en la práctica. Es decir, hasta hace un tiempo los temas de corrupción casi no se abordaban en Uruguay, pero en los últimos 2 años han habido varios casos por los que es un tema que se ha llevado cada vez al ámbito público, y es un tema que cada vez se hace más importante aún en este país que está bien calificado. Por tanto, el cuestionamiento que yo me hago en este punto es si estos índices alcanzan para entender que el fenómeno de la corrupción está superado y que Uruguay está ajeno a ello, o por el contrario, me parece que lo que muestran los índices es que de un día para otro se puede bajar de un nivel de democracia a democracia plena a otro nivel, y que la incidencia de la corrupción para la democracia y para la protección de derechos fundamentales es muy importante y muy trascendente. Por lo tanto, aún en este país es necesario tomar desde ya medidas anticorrupción, para lo cual voy a pasar a analizar qué es la corrupción en Uruguay y cuáles son las medidas que en este punto deben ser tomadas. La corrupción es definida como el uso indebido del poder público o de la función pública para obtener un provecho económico para sí o para otro, se haya consumado o no el daño. Esta es la definición, digamos, de corrupción a los efectos penales o a los efectos legislativos,
Pero el fenómeno de la corrupción es aún más amplio. Está vinculado con el principio de probidad, es decir, que la administración tiene que servir el interés público. Esto está establecido expresamente en algunas constituciones como la española, pero aún en los países que como Uruguay no lo tienen previsto en forma expresa en la Constitución, es un principio que debe entenderse implícitamente reconocido. Ahora, por supuesto que no voy a abordar aquí qué es interés público, porque ya deberíamos hacer un análisis mucho más profundo y con mucho más tiempo, pero sí me pareció relevante destacar que la ley uruguaya define a los efectos de la corrupción al interés público de una forma amplia, pero a su vez con casos concretos. Dice que el interés público se expresa en la satisfacción de necesidades colectivas de manera regular y autónoma. De manera regular y continua. La buena fe en el ejercicio del poder, la imparcialidad de las decisiones adoptadas, el desempeño de atribuciones y obligaciones funcionales, la rectitud de su ejercicio, la idónea administración de los recursos públicos. Vemos entonces que la corrupción no se da solamente en aquellos casos que son verdaderamente trascendentes, de alcances millonarios, con desviación de muchos fondos públicos, en la que intervienen varios agentes estatales. Por supuesto que eso serán casos de corrupción verdaderamente importantes, pero también lo son, y también son importantes aquellos casos del día a día. O sea, la corrupción está en cada acto en el que la administración, en el que el funcionario, en el que el juez se aparta, por pequeño que sea, de ese interés público. Y me parece que en esos casos es en los que debemos abocarnos, y en esos casos es en los que debemos aplicar las medidas anticorrupción, porque son desde donde parte o de donde pudiera partir el problema. Voy a comenzar entonces con lo que propongo, esto que he denominado como la estrategia múltiple. La estrategia múltiple son una serie de medidas que están divididas básicamente en tres áreas. En la designación de los jueces, su transparencia y control, en la remuneración, la educación y cultura de la importancia y la rectitud de la función judicial, en la labor de los medios de comunicación, el acceso a la información y el relacionamiento con el Poder Judicial. Voy a comenzar con el primero de los puntos, es decir, la designación de los jueces, para contarles lo que ocurre en Uruguay y específicamente con la designación de los miembros, o sea, de los miembros de los órganos máximos que en el Poder Judicial es la Suprema Corte de Justicia, y también del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es un órgano jurisdiccional que es un sistema orgánico independiente. Es independiente al Poder Judicial, y que tiene como competencia, entre otros, el Contralor de la regularidad jurídica de los actos administrativos. En Uruguay la Constitución prevé que la Asamblea General es quien designa a los miembros de estos órganos máximos, para lo cual necesita una venia de 2/3 de votos de total de componentes de Asamblea General. Pero la Constitución también le establece un plazo, en 90 días. O sea que si luego de ocurrida la vacante y en 90 días la Asamblea General no designa a ese miembro, automáticamente quedará designado el miembro del tribunal, el ministro del Tribunal de Apelaciones que sea más antiguo en ese cargo. Lo que ocurre en la práctica es que ante una vacante que generalmente se da por edad, por haber cumplido 70 años de edad, los jueces deben cesar. Ante una vacante pueden pasar dos escenarios. Por un lado, puede ser, como ocurre en estos días en que hay una vacante en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, puede ser que a la fuerza política no le interese designar al miembro para ocupar esa vacante. O sea, el tema no se aborda prácticamente, quizás haya parlamentarios que no se dieron cuenta que hay una vacante, y van a pasar los 90 días y va a quedar automáticamente designado el miembro del Tribunal de Apelaciones más antiguo en ese cargo. Pero puede pasar el otro escenario, es decir,
que justamente los parlamentarios se preocupen por ver a quién van a designar en esa vacante, y se empiezan a generar una serie de discusiones acerca de algunos nombres que uno no sabe muy bien de dónde surgen. Puede ser que surjan algunos de la gremial de la Asociación de Funcionarios Judiciales, o sea, la gremial de jueces. Otros puede ser que surjan de los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia que siguen en funciones. Otros podrían ser de asesores legales de los parlamentarios, entre otros. La discusión no se centra en las capacidades técnicas, en la formación jurídica o en la fundamentación de las sentencias que ese juez haya dado en el pasado o tenga. La discusión, más que nada, es una negociación del tipo jovesiano, porque es de voto por voto. Es decir, yo te doy mi voto para esta designación y tú a cambio me das tu voto para la siguiente designación, o me das tu voto para aprobar un proyecto de ley que está en curso y que es de cualquier otro tema. Mi pregunta es en este escenario si este proceso de designación es transparente y si está pensado como una medida anticorrupción. Por supuesto que la respuesta es negativa, o sea, el procedimiento no es nada transparente, no se analiza y no se quiere designar al juez más idóneo para ocupar ese cargo, sino que es más bien una negociación de tipo parlamentaria que no se ajusta a los parámetros en estos puntos. ¿Qué podemos tomar en cuenta para estos casos? Bueno, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de independencia judicial, siguiendo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y siguiendo a los principios de independencia de la Judicatura de las Naciones Unidas, establece que hay 3 garantías básicas para mantener la independencia en el Poder Judicial. Una primera garantía es el adecuado proceso de nombramiento, lo que señalaba hace un momento. Ese proceso de nombramiento debe estar basado en la capacidad de los magistrados, en la igualdad de acceso a oportunidades y, en definitiva, debe querer designar al miembro más idóneo de acuerdo a su capacidad para ocupar ese cargo. También, como segundo punto, señalan la inamovilidad del cargo, que esto no quiere decir que no se pueda remover o no se pueda suspender o no se pueda cesar, pero sí que eso debe estar precedido por un debido proceso con todas las garantías y justamente por la prueba y la motivación que sean del caso. Esto también puede ser cuestionado en Uruguay, en el que hubo algunos casos de traslado de jueces en los que se excusó en las necesidades del servicio o en la discrecionalidad administrativa, pero sin una verdadera transparencia y unas verdaderas garantías como lo exige la jurisprudencia comentada. Por último, la garantía contra presiones externas. En este punto sostuvo la Corte, en el caso de Chocón contra Venezuela, respecto a la garantía contra presiones externas, los principios básicos disponen que los jueces resolverán los asuntos que conozcan basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias alicentes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualquiera sectores o por cualquier motivo. Asimismo, dichos principios establecen que no se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial. El Estado entonces posee una obligación negativa de no interferir respecto a la independencia del juez, pero también tiene una obligación positiva de protección, o sea, de proteger a ese fiscal o a ese juez que investiga y, en este punto, que investiga casos de corrupción. Este aspecto fue especialmente señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la resolución que antes les comentaba, se publicó el pasado viernes, en el que se preocupa de aquellos jueces, de aquellos fiscales o de aquellos defensores de los derechos humanos que investigan casos de corrupción y en las posibles represalias o consecuencias que puedan haber para con ellos. Este punto es importante y debe ser atendido como medida anticorrupción dentro de esta estrategia que estoy exponiendo.
La segunda área sería el tema de la remuneración de la educación y de la cultura referidas a la importancia y a la rectitud de la función jurisdiccional. Por supuesto que la adecuada remuneración al juez es un tema importante y la remuneración que se le abone debe estar acorde a la función que cumple. También la educación es un área prioritaria en la que se debe hacer énfasis en la corrupción y por supuesto en que la corrupción es un aspecto negativo para la democracia y para la protección de derechos. Y también se debe hacer énfasis en el rol que en esto cumple el Poder Judicial. O sea, parafraseando a Dworkin, aquello de tomar los derechos en serio y también tomar al Poder Judicial en serio y al rol que para un Estado de Derecho cumple en la protección de derechos. Esto me parece que es la única forma de lograr una verdadera efectividad en las medidas anticorrupción y de lograr una cultura del cumplimiento, lo que en el ámbito empresarial se denomina como la política del compliance. En este tema, por ejemplo, me pareció interesante que algunas recomendaciones y algún derecho indicativo que se le da a las empresas, como la norma ISO 37001 de sistemas de gestión antisoborno, en la que se proponen las empresas no solo recepcionar la ley y las medidas anticorrupción allí previstas, sino hacerlo del mejor modo y intentar hacerlo a través de procedimientos que le permitan cumplir y que le permitan adoptar una cultura de cumplimiento. Se indica en esta norma que la ley por sí sola no es suficiente para resolver este problema, por lo tanto las organizaciones tienen la responsabilidad de contribuir proactivamente en la lucha contra el soborno. Una organización bien gestionada debe tener una política de cumplimiento que se apoye en sistemas de gestión adecuados que le ayuden a cumplir sus obligaciones legales y sus compromisos con la integridad. Una política antisoborno es un componente de una política global de cumplimiento. Una política antisoborno y el sistema de gestión de apoyo ayudan a la organización a evitar o mitigar los costos, riesgos y daños de involucrarse en el soborno, a promover la confianza y la seguridad en las transacciones comerciales y a mejorar su reputación. Como esta norma, existen muchas otras, como la guía práctica que publicó la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el manual para empresas de esta oficina conjuntamente con la OCDE y con el Banco Mundial, y otras como en España recientemente la norma sobre gestión penal, gestión del compliance penal, otras recomendaciones de la Unión Europea, entre otros. Me parece interesante porque la recepción de este derecho indicativo permite lograr otra efectividad que la ley. Por supuesto que la ley y las sanciones son importantes y su fiscalización también. Pero a través de estas medidas se logra un cumplimiento mayor y se logra justamente que se exija a otros el cumplimiento. O sea, cuando una empresa no contrata con otra o rescinde su contrato porque la otra no adopta determinados sistemas de cumplimiento, por ejemplo, anticorrupción, entonces me parece que eso sí es lo que hace la diferencia y en eso sí se está logrando una efectividad mayor. Bien, el tercer punto refiere a la labor de los medios de comunicación, al acceso a la información y al relacionamiento con el Poder Judicial. Por supuesto que la labor de los medios de comunicación es muy importante y es muy amplia. Únicamente me voy a limitar a tres vínculos que entiendo son los más importantes con la temática que estoy abordando. El primer aspecto es la labor periodística y la investigación. O sea, es muy trascendente la labor que los medios de comunicación poseen para la investigación de los casos de corrupción. De hecho, muchos de los casos han salido a través de labores periodísticas.
Y en esto, por supuesto, hay que reforzar esa labor, hay que reforzar la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y también es necesario la cooperación entre la prensa con otros organismos de investigación, lo que en Uruguay acontece muy asiduamente con las comisiones investigadoras del Parlamento. El Poder Legislativo ha dejado de tener ese rol de elaboración de leyes únicamente para pasar a un rol mucho más de control y en este escenario en Uruguay es muy común la conformación de comisiones investigadoras que han llevado varios casos en los que habría una presunta corrupción a denuncias penales que actualmente se están investigando. En segundo lugar, el tema del acceso a la información pública. Por supuesto que esta labor de investigación no sería posible si no se tiene un adecuado acceso a la información pública, que es un derecho fundamental y ha sido así destacado por la Corte Interamericana en el caso Clauder Reyes contra Chile del año 2006, en el que expuso que el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación en la gestión pública a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso. El control democrático por parte de la sociedad a través de la opinión pública fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. Uruguay posee en este punto una ley de acceso a la información pública que tiene algunas excepciones de información considerada como secreta, confidencial o reservada. Estas excepciones deben ser previstas, o así se debe ser clasificada a la información en forma previa a la solicitud de acceso, pero una nueva sección del año 2013 permite clasificar a la información como confidencial luego de que se solicita el acceso. En estos puntos, en este punto también debemos preocuparnos de que el acceso a la información pública sea real y sea completo. Y en este punto también el Poder Judicial y los órganos jurisdiccionales tienen un importante rol. Aquí entonces hacemos como un círculo y volvemos a la primera cuestión de la importancia que la designación la designación de los jueces y la independencia judicial poseen en todo este entramado. Porque justamente el Poder Judicial va a ser el que garantice la democracia, los derechos y en este caso el acceso a la información pública. Bueno, en tercer lugar, el relacionamiento entre el Poder Judicial con los medios de comunicación. No caben dudas que los medios de comunicación tienen una influencia importante sobre la opinión pública. Y tampoco caben dudas que el juez no está aislado ni despojado de toda preinterpretación, sino que tiene preinterpretaciones propias internas, pero también está de alguna forma o podría estar influenciado por lo que escucha, por lo que ve y por lo que le indican los medios de comunicación que piensa la opinión pública, sea que esta opinión pública sea aparente o sea real. En este punto me parece particularmente importante y me parece que es un poco el núcleo de la cuestión, o sea, que el juez se vea en la posibilidad, en el deber y en la integridad de fallar muchas veces acompañando a esa presunta mayoría, pero muchas otras veces protegiendo a las minorías y un poco no gustándole esa decisión a estas mayorías. Se ve mucho en el ámbito penal cuando por lo que surge de la prensa pareciera que hay un autor que indudablemente fue quien cometió el delito, pero luego y al día siguiente el juez lo deja en libertad. Por supuesto que
el juez tendrá sus fundamentos de que no había prueba o que no había elementos para imputarle esta responsabilidad, pero quizás la opinión pública o, repito, la opinión pública que sea aparente o sea real no comprenda muy bien esta decisión. Decía en este punto García Enterría que la democracia es el gobierno de la mayoría con límites. Y en esos límites, en ese rol contramayoritario, es donde debe estar el Poder Judicial y donde debemos ubicar el rol del juez y sobre todo a la independencia del juez. Claro, es muy difícil determinar finalmente por qué el juez falló lo que falló, cuáles son los motivos reales y si en eso estuvo influenciado o no por sus convicciones internas o por los medios de comunicación o por otra cuestión. De hecho, he estudiado este punto respecto a la aplicación del principio de proporcionalidad en casos de derechos fundamentales y les puedo comentar que si bien hay varias sentencias en las que la aplicación de este principio se hace en forma fundamentada y se hace en forma razonada y uno puede entender los fundamentos por los que se llega a la decisión, en otros no. En otros las sentencias no tienen casi fundamentos y de la lectura no surge cuáles fueron los motivos que llevaron al juez a fallar de esa forma. Por lo tanto, me parece importante la exigencia de la motivación y de la fundamentación en las sentencias judiciales. Es lo que nos asegura poder comprender los fundamentos y poder tener en claro que la decisión fue tomada en forma independiente. Respecto a este punto, sostuvo Alicia Castro, que es recientemente cesada presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Uruguay: si nos preguntamos qué hace correcta una sentencia, probablemente diríamos que una buena sentencia es la que contiene una decisión que se adecua a los hechos del caso, al derecho vigente y además satisface ciertas exigencias valorativas que permiten calificarla como justa. El decisor indica con claridad, precisión y de modo sintético los hechos relevantes que están admitidos o probados, las disposiciones aplicables y su interpretación, y con esa base construye la argumentación que justifica el fallo tanto internamente como externamente. Bueno, arribamos de este modo a las conclusiones. En las conclusiones, repasando un poco lo visto, el punto de partida debe necesariamente ser la designación de los jueces y la transparencia en este procedimiento. A su vez también la verdadera efectividad se va a lograr con medidas que también abarquen a la educación y a la cultura sobre el rol y la rectitud del Poder Judicial y de los órganos jurisdiccionales. En ese punto algunas recomendaciones que emanan de organismos internacionales o similares son bastante importantes para poder lograr adoptar una política de cumplimiento que vaya más allá de la ley, lo que no significa que la ley no sea importante y no sea necesaria, sino que se logra otro tipo de efectividad. A su vez también, como tercer aspecto de la estrategia, la labor de los medios de comunicación y la labor de los órganos jurisdiccionales tiene que ser garantizada, o sea, tiene que tener varias garantías y cada una de estas labores es particularmente importante y es particularmente importante que se coordinen, pero que también vayan por cauces independientes y que en algunos casos, y cuando así lo amerite, el juez pueda fallar y se vea en la independencia y en la facultad de fallar en contra de lo que indican los medios de comunicación o de lo que supuestamente pensarán esas mayorías. Estos tres elementos conforman la estrategia múltiple que he propuesto, que se enlazan y que se relacionan en forma intrínseca, que deben ser aplicados en forma simultánea y que lo he propuesto y lo he ejemplificado respecto de Uruguay, pero que me parece es aplicable a todo otro país y en definitiva a todo otro Estado
que se caracterice que quiera ser o que quiera seguir siendo un Estado democrático de derecho. En definitiva, y tal lo expuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la resolución que antes citaba, es necesario promover una respuesta regional a la corrupción desde un enfoque de derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Se pueden quedar aquí porque ya vamos a empezar a traer a todas las demás personas de las otras salas para continuar con la conferencia del doctor Morezo.